Bueno, hay un tango, ¿no? De los 20 años. Sentí 20 años no es nada, que febril la mirada. Bueno, 20 años cumple el periódico Bernalés que creó y dirigió y dirige nuestro colega y amigo Norberto Gialombardo, periódico Bernalés, que tiene una particularidad. Él lo crea después que se jubiló, cuando ya pensamos que se iba a retirar, desde los distintos laburos que tuvo, ¿no? Él, digamos que inició un camino del periodismo independiente, ¿no? Norberto Gialombardo, felicitaciones por los 20 años. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bueno, estoy bien, estoy contento, feliz y un poco nostálgico, emocionado también, porque es un momento histórico para mi vida, a la edad que tengo, Claro. haber llegado a estar a esta celebración y aparte los saludos que estoy recibiendo de gente amiga, de colegas. Claro, porque a ver, a lo mejor hay gente que hace 20, 30 años, 40 años que está en actividad, pero vos empezaste cuando todo el mundo se retira. Empezaste con este proyecto, ¿no? Sí, Porque obviamente tenés exacto, sí. una historia atrás. Me jubilé allá en el año 2002 y bueno, me tomé un año mediático, Sabático. sabático, perdón, un Sí, año sí. sabático que me fui al campo, me dediqué a la avicultura, que era mi hobby. Ajá. Estuve eh, criando aves de raza, Ah, mira vos. faisanes, gallinas de razas especiales y hasta producción de huevos orgánicos, todo Mira eso. vos, mira vos. Hasta que Claro, no recordaba esa etapa, sí. después que casi 2 años ¿Y de te estar en el aburriste? campo, extrañé el pavimento. El campo es muy lindo, pero estar tan seguido, no. Claro. Yo pienso que soy un bicho de pavimento. Bien. Así que volví y me encontré con que algo había que hacer, me sobraba tiempo. Yo Claro. estaba acostumbrado a aquellos tiempos de cierre, de redacción que compartimos tantos Sí, años, sí. ese trajín, ese no tener horarios, no tener día franco. Entonces dije, Bernal no tiene diario porque el último medio gráfico que había tenido Bernal había sido la famosa crónica de Bernal Crónica de que Bernal. dirigió Salaberry, Ajá. un periodista que quedó en la Bueno, historia. hubo Máximo varios Salaberry. medios Sí, en Bernal, ¿no? al mismo tiempo yo conocí otro medio que se llamó La Unión, que lo dirigían desde la parroquia, Ah, también. desde la iglesia de Bernal. Ajá. Era Pero vos habías empezado vinculado al Club Quilmes, ¿no? Con una revista. Bueno, sí, mis principios fueron en el periodismo deportivo en los años 60 y los primeros años de la década del 60. Sí. Yo estaba en el Club Quilmes, muy hincha de Quilmes, como tanto, ¿no? En aquella época. Y estaba en la subcomisión de prensa del Ah, club. mira vos. También era una de las tres voces del estadio, Ah, que es bueno para recordar esa época en que las voces del estadio primero fue Alfredo Álvarez Santomé, que era un destacado periodista, un hombre de la cultura, fue director de cultura de Berazategui en aquella época. ajá. Qué memoria tenés, Norberto. Él fue mi maestro de locución. Ajá. Con él di los primeros pasos. Cuando estábamos en la cabina de transmisión del estadio y teníamos Allá que, en la cancha de madera en de la vieja Guido. cancha de madera, sí, Claro. que la cabina llevó su nombre después que murió Santomé, le pusimos el nombre de él, eso también desapareció. Ajá. Pero yo recuerdo que me dirigía como un director de orquesta cuando yo hacía la publicidad comercial y leía los avisos. Él con sus ¿Cómo manos tenías que levantar entonar? el tono, bajarlo. Bueno, él fue mi primer Y maestro. ahí surgió la revista La revista se llamó La Espumita, La que Espumita. duró un año porque Quilmes se fue al descenso y la revista también. Oh, Salía cada vez que Quilmes jugaba de local. claro. Era la época de Carmelo Faraone, Carmelo histórico, Faraón, mirá histórica vos. época del Quilmes Atlético Y Club. después estuviste en prensa del radicalismo, ¿no? Creo. Estuve haciendo periodismo,
colaboración colaborando con distintos medios. Recuerdo la revista Actualidad Quilmeña, Ajá. el mismo diario El Sol. Bueno, el Diario del Sol fuiste Antes de que estés vos, yo... sí, en una etapa anterior. En una etapa anterior, cuando estaba Moglia, cuando estaba... bueno, Giordano estaría. Giordano, Sí. sí. Y el Con los dibujante, blancos. el dibujante, que era tan buen amigo y tan buena persona, que era dibujante y periodista, bueno, se me borró el nombre. Sí. Los años hacen que se me borren muchas cosas. Altamirano lo decís vos, no. Anterior, No, anterior, un hombre claro, grande. claro. En aquella época yo era era tan jovencito que cuando fui como secretario del director de prensa de la municipalidad. Pero también fuiste con Vides, ¿no? Con Eduardo Vides. Sí, pero anteriormente. También. Anteriormente fui asistente del director de prensa de la municipalidad. Íbamos al diario El Sol y yo lo llevaba porque era un hombre que no era de Quilmes. Ajá. Se llamaba González Irigoyen, era sobrino nieto de Hipólito Irigoyen. Y él manejaba la prensa de Quilmes. Esto fue en la etapa anterior del gobierno de Ilia. Gobierno de Ilia. Y bueno, íbamos al diario C, yo lo acompañaba, y el señor don José Blanco, el fundador del diario, sí, no me hablaba. Decía que los pibes de ahora, en esa época, no eran periodistas, tenían que tomar mucha leche para llegar a ser periodistas, eran muy jóvenes. Bueno, pero vos, como periodista, después volviste al diario. Yo siempre recuerdo esta anécdota, que yo era el jefe de redacción del Sol. Un día me dice Gisani, en la nueva etapa, Norberto G. Lombardo va a colaborar en la redacción, va a ser cronista. Y a los 2 días pasaste a ser mi jefe. Bueno, no tanto 2 días, fue bastante tiempo. Yo ya había sido director de prensa de Quilmes, claro, cuando llegué al diario El Sol. Tuve la suerte de encontrarte a vos como jefe de redacción, me puse a tus órdenes. Qué feliz que era. Pero a los pocos días, yo no, tenía que poner pocos días, tuyas. nos pasaron unos meses, Pedro. Lo que recuerdo de esa época, la felicidad mía, que entraba a la tarde al diario y salía a las 11:30 de la noche, y volvía tan feliz de haber trabajado en la redacción, tan feliz, despreocupado de todo. En una época donde intentábamos hacer periodismo, hacíamos periodismo, sí, con la absoluta libertad, ¿no? Sí. Peleábamos desde adentro para que haya libertad absoluta, ¿no? Junto con el inolvidable Romeo Rosselli. Exactamente. Norberto, bueno, me decías que te jubilaste, dijiste, me fui al campo 2 años y volviste, dijiste, tengo que generar algo. ¿Por qué Bernales? Bueno, vos sos de Bernal. Yo soy, sí, de Bernal. Sí, desde los 8 años. Nací en Quilmes, pero desde los 8 años siempre viví en Bernal. Mira, la idea fue esa, pero se me ocurrió que Bernal tenía que ser algo, lograr que sea entendida y sea reconocida Bernal, porque a Bernal... Sí, bueno, mostrar lo que pasa en Bernal, y buscar opiniones bernalenses, que lo has logrado. Exacto, y el nombre que le puse al medio, Bernales, termina con la E y la S distintas. ¿Por qué? Porque la intención fue hacer ver que Bernal existe. Bernal es, no es Bernales, como muchos lo llaman el día. Bernales. Es Bernal es. Claro. Es una ciudad. Queda claro. Bueno, y pasaron 20 años. ¿Cómo te sentiste en todos estos años de trabajo? Bueno... Porque sin jefe, ¿no? Sin jefe. Esto es lo bueno. Exacto. Como... Tu jefe es la conciencia. Fue... Al principio, todo fue muy... Al principio y al final fue todo muy placentero. Ajá. La satisfacción de no haber sido instrumento de nadie. Claro. La satisfacción de no haber sucumbido a ninguna imposición. Bueno, y de escribir lo que sentís. Escribí siempre lo que sentí. Tuve algunos problemas, como lo tuvieron tantos periodistas, que mejor olvidar. Sí. Y así como olvidé y quedaron en el olvido las personas que me pudieron haber hecho a mí algún problema por haber escrito lo que a ellos no les gustaba. Pero son gajes del oficio. Son los gajes del oficio. Bueno, a ver, ¿y qué proyectás? ¿Qué proyecto? A tus 88 años. ¿Qué proyectás? Porque vos sos un tipo que proyecta.
Sí, ¿Ya sí. te querés ir de nuevamente a visitar a tu hijo a Europa el año que viene? Ah, el sí, otro año? eso ¿No? lo vengo haciendo desde el año 2004. Estoy yendo cada 2 años a Europa. También tuve la suerte O de... sea que el periodismo te ha dado mucha plata. No, la vida me ha dado hijos que tuvieron suerte Ah, en Europa. tenés un hijo en Europa, en España, que ahora vino estos días, estuvo. Estuvo estos días acá, tiene Patricio. un muy buen pasar, se fue por la crisis del 2001 Mirá vos. y allá hizo su vida y ahora está casado, tiene un hijo y tiene un muy buen pasar. Gracias a él conozco casi la mitad de Europa Mirá qué lindo. en los viajes que he hecho periódicamente. Hermoso. Bueno, y con Bernales, ¿qué proyectás o qué pensás? Y ahora en más pienso que Bernabés tiene que continuar. Mientras yo tenga fuerza para escribir, lo voy a hacer. ¿Cómo seguís haciéndolo? Ya no estoy para la radio, te darás No cuenta. estás para la radio. No, He pero perdido, podías, he perdido aquella voz que la gente me No, reconocía no, por la voz. todavía, Sí, pero yo me doy, todavía hace falta. ¿Por qué no pensar en un programa semanal? pero me doy cuenta que mi voz no es aquella que yo podía Bueno, dominar y cuando modular. cuando cantabas tangos o boleros. No, esas son etapas de toda gente que pasó por las distintas edades. Yo ya tengo muchos años, son muchos. Me siento bien, me siento joven, camino A ver, mucho. Siempre te lo digo, estás mejor que yo, vos caminás todos los días, tenés una conducta ejemplar, te levantás temprano, vas a caminar, ibas al gimnasio hasta hace poco. Bueno, Sí, he cuidado tenés una buena cocinera, me cuidado, ¿no? sí. También, fundamental. Y una buena compañera de tantos años. Claro. Ya llevo 61 años de casado. Beatriz, Así tu es. eterna novia, como digo La yo, novia, ¿no? sí, sí. Seguimos de novio. Bueno, ¿y cómo se logra esos 60 años juntos? Y se logra... Diciendo, agachando la cabeza, diciendo, sí, No, querida, no, todo lo contrario. Queriéndose. Queriéndose. Viviendo el amor como Muy se debe vivir, mutuamente. Bueno, Roberto, a mí me encanta y el desafío va a ser que periódicamente vengas a la radio porque, ¿sabes qué? Tenés mucho para contarnos. Sí. Porque cada vez, si yo te dejo hablar, vas a estar 4 días hablando, Podría contando ser. anécdotas, el Club Quilmes, tu militancia en el radicalismo. ¿Seguís siendo radical o ahí? ¿Cómo Sigo estás? siendo un ciudadano independiente. Bien. Que miro y veo lo que ocurre en cada uno de los partidos. Coincido con algunos en algunas oportunidades y con otros no. Ajá. Con algunos nunca coincidí. Claro. Con el radicalismo en alguna oportunidad coincidí en Lo que pasa es que radicales que van para un lado, radicales que van para otro. Yo milité en el radicalismo en una época que eran Balbín o Frondizi. Claro. Luego quedamos... Después era Balbín, Alfonsín. Con Alfonsín nos juntamos todos. Alfonsín juntaron todos. Después de Alfonsín me quedé en mi casa. Bien. Norberto, felicitaciones, un placer enorme. Gracias, Y el Pedro. desafío es, bueno, que sigamos estas charlas porque, insisto, tenés muchas anécdotas, muchas para contarnos. Espero que me dé la voz y que la gente me entienda Por como me supuesto, entendió en por otra supuesto. época. Y hablando de radio, quiero recordar también Feliz día de la radio. aquellos días, no, yo me refiero más allá, aquellos días que hacíamos los programas en esta misma emisora, Ajá. con tanto cariño. Bueno, cuando luchamos contra aguas argentinas, con las privatizaciones, hemos hecho mucho, la verdad es cierto. Vos fuiste parte de ese movimiento vecinal. ¿Te acuerdas de la asamblea que hicimos Sí. en la sociedad italiana? Exacto, Por todo lo que venía con un cobrándonos, auditorio tremendo. multitudinario, bueno, un programa juntos que hemos hecho siempre en tu radio, que es donde más me desarrollé como periodista de radio. Gracias, Norberto, muy amable. Gracias a vos, Pedro, y un cariño para todos los colegas y toda la gente que me ha leído durante tantos años y espero que me siga leyendo. Por supuesto, gracias.